Bienvenidos nuevamente al curso de básquet latino organizado por VH Sports. En el día de hoy tenemos las disertaciones de Silvio Santander y Carlos Ulloa. En el turno va a estar Silvio Santander, entrenador argentino, actualmente coach de San Lorenzo y asistente de la selección argentina del último Mundial de China. Silvio, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Ya le damos el ok para que inicies con tu charla. Bueno, muchas gracias a todos, buenas noches, gracias por estar ahí. Acá vamos a retomar, bueno, mi segunda charla. La de hoy tiene que ver con esto de cómo yo veo que puede ser el entrenador a futuro. Es una charla que en otro momento ya he hablado un poco de ella y bueno, la idea es hacernos de algún modo que pensemos juntos, ¿no? Y que entendamos que evidentemente todo lo que para lo cual nos preparamos, decime si Juan Pablo se escucha bien ahí, cómo se va, cómo va todo. Se escucha bien, Silvio. Bien, gracias. Le decía que evidentemente creo que el mundo cambió, la vida cambió. Antes íbamos a una biblioteca, ahora tenemos que ir a Google. Antes veíamos televisión, ahora vamos a Netflix. Todo tiene como una cultura de permanente desecho, ¿no? O sea, se usa y se tira. Y en este mundo en que estamos viviendo es la capacitación constante la que nos puede poner cerca de donde queremos estar. Es decir, que para un médico, para un contador, para un arquitecto, para un entrenador de básquet, no nos podemos quedar con lo que aprendimos hace unos años y tenemos que ir viendo en una constante evolución que tiene el juego. De hecho, además, el juego tiene la suerte de FIBA y quien toma las decisiones que permiten que las reglas vayan también cambiando. La misma NBA, las reglas van cambiando, y eso lo hace todo mucho más atractiva, porque lo que busca FIBA ya de un tiempo a esta parte es que el juego tenga una dinámica más que nada pensando en los fanáticos, ¿no? Y la gente que consume el juego. Entonces, nosotros no podemos, ya los que, digamos, tienen mi edad o más grandes, nosotros jugamos con 30 segundos, no estaban los 8 para pasar mitad de cancha, eran 10, no había reloj de 14 segundos, los contactos son otros, se eliminó el jambol, hay, digamos, tantas cosas que fueron pasando que hace que nosotros tengamos que ponernos a estudiar. Y además, porque también las ciencias todas fueron empezando como a complementarse, ¿no? Y empezaron a estudiarse otras habilidades, especialmente las blandas, que empezaron a hacer un poquito más fácil la tarea. Siempre les digo a mis hijos que uno, el más grande, está también empezando a incursionar en esto de ser monitor y todo, tiene 17 años, va a cumplir 18 ahora y un poco le digo, si nosotros hubiésemos tenido la posibilidad de que al alcance de una tecla empezamos a tener información, no conocimiento, pero información, para digamos, usar ese disparador para ir por el conocimiento, si lo hubiésemos tenido todo tan desde antes, las cosas, quizás hubiésemos cometido menos errores. Yo soy de la época donde mis entrenadores me decían, vos defendés al número tal del otro equipo y dale, ¿no? O sea, era lo que se hacía, no había un análisis del juego donde hoy está todo un estudio detallado y pormenorizado de todo. Entonces, a mí lo que más me gusta es un poco que podamos ir ahí intercambiando opiniones respecto a cómo se ven también ustedes en un futuro, ¿no? Digamos, cómo ven que las cosas pueden ir avanzando. Entonces, acá sin darle demasiada trascendencia al orden, sí les puse unas cosas de las que yo creo que los entrenadores no pueden ser los de antes. Al menos en Argentina, bueno, creo que en varios países de los que están acá habrá pasado algo similar. En Argentina nosotros hacemos el deporte a través de clubes, no a través de escuelas o universidades, es muy poco caso.
pero básicamente el deporte, nuestro deporte se desarrolla en los clubes. Y ya, digamos, hace muchos años, era entrenador alguien que tenía un poco de interés por enseñar, o algún jugador que se retiraba y sin ninguna formación se lanzaba a dirigir, y en muchos casos hasta el que estaba trabajando en la cantina. Hay anécdotas en muchos clubes, anécdotas de que muchas veces el del buffet, aquí le llamamos buffet a la cantina, donde pueden vender algo para tomar y para comer dentro del club, y que ese en un momento dejaba de vender alguna gaseosa, dejaba de vender algún sándwich, y después dirigía un rato el partido. Fíjense al extremo que fue evolucionando la formación de los entrenadores, que hoy, en mi país, en nuestro país, hoy, esta es una opinión muy personal, hoy el entrenador de formación y el entrenador profesional está por encima del lugar donde trabaja. O sea, hoy el conocimiento que tiene un entrenador de formación en Argentina está por encima del nivel de lo que el club le puede ofrecer a él. Nosotros, digamos, estamos siendo muchas veces exigidos por nosotros mismos, ¿no? Por nuestra propia competencia interna, y por quienes de algún modo nos pueden contratar y todo, nos están como exigiendo un nivel de conocimiento, y a cambio hay una muy baja remuneración, hay atrasos, no hay males con los cuales muchas veces trabajar, muy pocos balones, bueno, ni hablemos de tener máquinas para trabajar. Es decir, que ya el conocimiento del entrenador excede el lugar donde trabaja, que si nos vamos a 40 o 50 años atrás, cuando fue un poco los orígenes de todo esto también, el entrenador era el que se ponía ahí, y muchas veces el que no tenía tantas condiciones para jugar lo mandaban a que sea un poco el entrenador. Bueno, yo creo que los próximos 10 años, digo 10 años porque nunca sabemos el futuro para qué lado nos está llevando, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho investigar esto de las cosas nuevas, los inventos nuevos que se vienen en la humanidad, y es muy atrapante, ¿no? Porque uno, digamos, cuento esto rápido como para que también tracemos una línea de tiempo, pero cuando apareció en su momento la radio portátil, que no tenía cable a ningún lado y se podían escuchar los partidos de fútbol o lo que fuese, fue un avance, ¿no? Cuando apareció en su momento la televisión, cuando apareció el avión, siempre la historia de la humanidad fue como pensando en nuevos inventos. Hoy en día es todos los días. Pensemos que cuando se creó Internet, hay un estudio hecho hace poquito que hasta el 2016, todo lo que se había cargado en Internet en el mundo, da algo así como, vamos a poner que no es en la capacidad en cuanto se mide, pero supongamos que sean en teras, vamos a poner algo así que no es tera, ¿no? Pero vamos a suponer que sean eso. Había hasta el 2016 4 millones de teras, para que entiendan a dónde quiero ir. Hoy eso en Internet es lo que se hace por día. O sea, desde que se inventó Internet hasta el 2006 había 4 millones de teras, supongamos. Hoy eso es por día. Entonces, hoy los inventos, la innovación, la creatividad, las empresas, las grandes empresas multinacionales contratan gente para ser innovadores y creativos, solo para eso, en sus departamentos de recursos humanos. Es increíble que hoy estemos hablando de mega empresas que no tienen estructura física, cuando hace un tiempo la empresa, ¿dónde determinaba uno que era una empresa importante? En el volumen de su estructura física, en su parking, en todas sus oficinas, en el recurso humano. Hoy hay empresas como Airbnb, Amazon, que quizás tengan su parte estructural, lo tienen en otro lado. Y digamos, me parece que nosotros no podemos estar ajenos a una situación que demanda creatividad, innovación y estar a la vanguardia de lo que aparece, al conocimiento, llevarlo a un extremo. Puntualmente en cosas que van al entrenador, empezamos con esto. Las estadísticas avanzadas, les puse un primer punto porque, bueno,
Hoy un entrenador de formación, que hay muchos acá que pueden ser de formación, las necesarias, como una introducción para que el joven pueda conocerlo, como para también yo ir trabajando y empezar a desarrollarlo. Pero no pongamos que esto es algo para chicos de 15 años y tienen que tener súper presente la estadística avanzada, ¿no? Estamos hablando del coach, todo concepto, a dónde tiene que apuntar. Y uno de los puntos, yo creo, es el tema de la estadística avanzada. Tienen que saber sobre eso. Preparar dentro de un staff a una persona asignada a eso. A mí me pasa ahora en San Lorenzo. Tengo la oportunidad de tener 2 asistentes y hay un entrenador que trabaja con la Liga de Desarrollo. Bueno, yo lo afecté a él, lo invité a trabajar y él va a ser el que va a estar, digamos, enfocado a las estadísticas avanzadas. Todo lo tenemos que conocer, pero él es el que va a llevar adelante esa tarea. Hay que tener un lenguaje para que los jugadores lo puedan conocer y nosotros después, si quieren, les muestro, empezamos a preparar un instructivo para los jugadores, porque no todos conocen eso. Uno habla con Luis Escola y Escola te enseña, pero no son todos Escola en cuanto a esa capacidad de ir buscando todo lo que aparece hoy en día y estar a la vanguardia de eso, ¿no? Ahora, hoy también creo que nosotros tenemos que tener claro que los datos los tenemos que saber interpretar, los tenemos que saber analizar, que no tenemos que llenarnos, por eso el mundo modificó y todo tan dinámico que hablábamos hace muy poquito de lo que es la Big Data y hoy ya se convierte todo en Smart Data. Porque algunos ya lo saben y otros están hasta más informados que yo seguramente, ya empezó a introducirse la inteligencia artificial dentro de los equipos deportivos. Y es inevitable, porque si el deporte es la cuarta, o sea, el deporte en el mundo es la cuarta economía mundial. Y digamos, hay mucho dinero en juego. O sea, uno ve lo que sucedió con Messi en estos tiempos y las posibles múltiples acciones que había, todo estaba en torno del dinero. Y las televisiones que firman sus convenios, y pensemos que hoy el Manchester City es uno de los primeros equipos del mundo, o sea, es el equipo con más fans virtuales del mundo. Y no tiene que ver con el socio que paga una membresía y que es un afiliado a ese club. En eso hay otros. De hecho, Barcelona y Madrid son más grandes. De hecho, el Flamengo es más grande. Pero el Manchester ya domina todo lo que es el mercado virtual. Y es muy curioso porque hoy con un t-shirt, una sudadera, una camiseta del equipo, con un chip, la gente puede empezar a, digamos, se pone esa t-shirt, va manejando en el carro para ir al estadio y ya en la aplicación del teléfono le va diciendo que cambie el recorrido porque está congestionado, que vaya por la puerta 8 porque es la puerta donde va a entrar, que suba al segundo piso en la fila tal, y digamos, el mismo chip en la aplicación del teléfono es una t-shirt inteligente. Ya la NBA de hecho está tomando situaciones donde uno puede sacar el ticket y empieza a ver desde su teléfono 16 cámaras distintas desde donde quiere ver una conversión que le gustó y quizás por estar comiendo popcorn se la perdió. Entonces, cuento todo esto porque nosotros estamos en un mundo que se viene de tecnología, que está claro que siempre, y esto lo quiero dejar bien presente, está claro que la interpretación, la impronta, la percepción, no sería la palabra, la percepción del entrenador es mucho más importante que las estadísticas avanzadas. Pero si hoy vos querés armar un equipo, en estas épocas donde hay varias ligas que se están formando y todo, si nosotros tendríamos la estructura en Argentina con un departamento de Big Data institucional, que es lo que yo le propuse a la asociación ahora, y hay una empresa que está queriendo hacer, nosotros deberíamos tener clustering de jugadores. Es decir, yo trabajo en un equipo donde se me va el 4 tirador, y lo estoy armando para el siguiente año, y debería tener que, al alcance de una tecla, tener los 4 con la misma característica del jugador que se me fue, rankeados por edad, por salario,
y por antigüedad en la liga para poder después tomar una decisión con la misma característica. No tener que empezar a modificar, digamos, hoy el armado de un equipo no es más a ojo, me parece, creo que combina, cuando hay fórmulas que hablan de las compatibilidades, ¿no? Si nosotros hoy entráramos y fuésemos todos coaches de NBA, podríamos empezar a preparar un equipo desde la gerencia, el front office y todo esto, desde la compatibilidad. Entonces ponemos, por ejemplo, Dragic, que recién estaba jugando un super partido, lo queremos fichar, y el escolta, bueno, el escolta, entonces empiezan a aparecer una serie de fórmulas hasta que te dice cuál es el jugador, el escolta, que mejor funciona con él. Porque quizás empieza a chocar la compatibilidad de características y no funciona uno con otro, y son dos grandes jugadores. Pero entonces, por ejemplo, Dragic con Jimmy Butler, sí. Estoy dando un ejemplo para que se entienda. Eso está estudiado, está cuantificado. Ya no es más lo que me parece a mí. Entonces, en armados de equipos, en preparación de la filosofía de juego, yo ahora tengo un grupo de jugadores en San Lorenzo, tengo todo el dato duro de la estadística avanzada de los últimos 5 años de eso. Yo no puedo armar más los sistemas de juego en función de dónde le gusta la pelota a Piñeiro, o qué piensa hacer Cafaro, o cómo quiere jugar Penca Aguirre. Yo tengo que ver cuáles son sus principales virtudes, con datos estadísticos, como ahí ven un poquito en el costado con Synergy, por ejemplo, que es un programa para trabajar, y donde me declara el play types y me dice todo lo que hace fuerte y lo que no hace bien. Y cuando un jugador me diga, yo quiero jugar más el pick and roll, o quiero jugar más el isolation, ok, mirá, los números no me lo permiten, porque tengo en el equipo 3 que lo hacen mejor que vos. Entonces, las estadísticas avanzadas para armar el equipo, para construir la filosofía de juego y para establecer el plan de juego, el plan de partido. Nosotros fuimos al Mundial de China analizando al rival en todo lo que ustedes ven en un costado acá, el ritmo de juego que nosotros teníamos. ¿Cuál era el ritmo del contrario? Queríamos tener mejor ritmo que ellos. A los europeos lo ha molestado mucho. Que nosotros podamos imponer el ritmo. Queríamos analizar los puntos por posesión de cada uno de los aspectos. Francia, por ejemplo, puntos por posesión del pick and roll, altísimo, 1.30 tanto. Todo lo que sea de 1 es muy positivo, todo lo que sea de 1 para abajo ya no es tan bueno. Fuertísimo el pick and roll. Sin embargo, nosotros queríamos que Tirinica y Albisi, los dos armadores, tengan la bola en la mano y tomen las decisiones, que no juegue de Coló, Fournier, Batún y compañía. Entonces decidimos pasarle por atrás. Sergio Hernández combina sus decisiones, la toma de decisiones del coach, con el análisis de datos, con el análisis estadístico y video, y lo que él tiene como percepción de juego. Es una combinación. Lo mismo para el PER, que el PER es el impacto individual, la eficiencia del gol de campo, el true shooting. Bueno, nosotros en estadística avanzada, si queremos ser entrenadores de vanguardia, nos tenemos que poner en un campo que cada vez está más estudiado, que la inteligencia artificial empezó a analizar cosas que no se le han pedido. Es muy loco. Si quieren, investiguen un poquito y busquen a través de Google o el buscador que ustedes quieran. La estadística, la inteligencia artificial empezó a analizar datos que no fueron pedidos, porque el entrecruzamiento de datos y los algoritmos para los cuales fueron formados empezaron a generar nuevos algoritmos. Es un mundo que nosotros tenemos que empezar a conocer y tener a alguien, si podemos, especialista que nos ayude. Vamos al segundo punto. Lo otro que antes no era relevante y que ahora lo es el idioma, ¿no? La globalización nos ha permitido llegar a lugares que antes no llegábamos. Yo tengo que armar un equipo hoy, y antes hablaba, por ejemplo, con un representante, un agente argentino. Lo sigo haciendo. En realidad ahora no, porque lo hace el gerente del club, pero digamos, si yo tendría que hacer eso, hablaría con los agentes argentinos. Pero antes no llegábamos a quién era el agente que trabaja con el argentino. Entonces ahora podemos ir directo. Para poner un ejemplo, analizamos estadísticas que nos mandan desde otros lugares del mundo y tenemos que conocer idiomas. Si esos jugadores jugaron en la Liga de Brasil,
o Italia, o sobre todo cualquiera de las que habla inglés, necesitamos familiarizarnos con un idioma. Y la verdad que yo en eso reconozco, estoy ahora trabajando mucho con el inglés, me falta, por supuesto, estoy estudiando italiano también, con el italiano voy más lento, pero me gusta mucho, y reconozco que nosotros no lo vimos como tan necesario en su momento. En Argentina, como le debe pasar a todos los que están acá en Perú, Chile y Ecuador, que veía, y algunos más, claro, vivimos en un continente que desde Argentina hasta México incluido, todo es español. Tenemos en un costado Brasil, un único país que habla portugués y el resto en español. Todo lo que se maneja de este lado nos alcanzaba con un idioma. ¿Por qué los entrenadores europeos hablan más inglés que nosotros? Porque griego hay un solo país, francés hay un país más algunas colonias, italiano hay un solo país, portugués, bueno, salvo en África, después hay un solo país en Europa. Entonces, alemán lo mismo. No les quedó otra que empezar a poner un idioma común y eso lo hicieron desde pequeños, las necesidades, las fronteras. Entonces nosotros eso no lo tuvimos y realmente quienes lo hicieron muy temprano, tienen una ventaja muy importante porque hablar con los jugadores, pensar que hoy nosotros podemos caer en cualquier liga del mundo, ¿no? Hoy tenemos un entrenador amigo brasilero que va a trabajar en África, que apareció en la Champions League de África. Y me refiero a que la globalización nos pone en un escenario que nosotros somos de algún modo ciudadanos del mundo. Se recortaron las distancias. ¿Cómo? Con el idioma. Y estudiar uno cada 3 años me parece que es central. Alguno más, el segundo idioma para pulirlo muy bien, y los otros al menos para tener una noción importante, ¿no? Otro punto que sucede, en eso la NBA, como la NBA tiene mucha presencia de entrenadores, exjugadores, más que en otros lugares, parece que son todos moldeados los entrenadores. En realidad mantienen su conducta, hábitos y todo lo que, digamos, hicieron toda su vida como atletas. Y los entrenadores durante mucho tiempo, los que dejamos de jugar muy temprano, fue algo que, esto también lo hablo desde la experiencia, ¿no? Más allá que, digamos, cada uno tiene su historia personal y algunas cosas que no viene al caso comentar, yo no le daba tanto el valor que le doy hoy. Cambié mi alimentación, empecé a pensar en que la Liga Argentina, por ejemplo, cuando se jugaba viernes y domingo, te llevaba un cierto desgaste, obvio, ¿no? De mucho estrés y entrenamiento, giras, viajes. Aquí tenemos viajes de 20 horas, es común. Pero bueno, uno tenía después el lunes, martes, miércoles para recuperarse, para poner un ejemplo. Cuando la liga cambia y empieza a jugarse 3 o 4 partidos semanales, hablando mal y pronto, perdón si hay alguna persona que no le guste, pero a nosotros la liga nos cagó a palos a los entrenadores. Nos mató. Nos hizo empezar a ver que si no empezamos a cuidarnos, estábamos mucho más propensos de tener, digamos, dificultad. Entonces, por ejemplo, yo cambié un hábito hace 4 o 5 años que voy a correr el día de partido. Cuando un tiempo atrás ni siquiera salía del hotel. Lo cambié, hace como 5 o 6 años, un poco más, estaba en obras. Y el profe Marcelo López me ayudó con eso. Entonces empezaba a tener una rutina física durante el año, una rutina física, como le digo ahí, para oxigenarte el día de juego. Y me parece muy saludable que hoy los entrenadores y los asistentes podamos mostrar los entrenamientos, mostrar ejercicios, hacer algunos trabajos extra con los jugadores y defenderlos o cortinar por una buena pantalla ahí. Eso genera todo un clima digamos, muy apto para también que el jugador nos vea, que nosotros también queremos estar, digamos, desde ese lado ayudando y siendo parte. A ver, nadie va a poner a hacer cosas que no está preparado y además nunca vamos a hacer lo mismo que hace un jugador. Pero me parece que acercarnos es algo que hoy en día es muy necesario y que por sobre todas las cosas
se ve beneficiada la salud, ¿no? Porque yo creo que hoy en día esos chequeos que hay que hacerse siempre cuando comienza el año, y todo lo que tiene que ver con tener un seguimiento nutricional, y lo que tiene que ver con una rutina física, la NBA, bueno, la NBA es otro mundo, ¿no? Pero para ponernos un poco en situación, tiene una oficina, por supuesto, para el entrenador y una oficina para el coaching staff. Tiene un vestuario, un vestidor, un camerino para los entrenadores, y tiene en los facilities un gimnasio mucho más pequeño para los entrenadores. O sea que ni siquiera hay que compartir con los jugadores para que ellos mantengan su intimidad y no tener que invadir eso. Nosotros eso en Sudamérica es imposible, pero bueno, quien lo quiera hacer puede ir a correr en cualquier otra parte y empezar a vincularse con esto. Hasta aquí alguna pregunta, ¿cómo lo van viendo? No puedo leer tanto el tema del Venezuela, ahí veo a Víctor Rojas. ¿Alguien tiene algo para agregar? Si quieren compartir algo, así no lo solo. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, le damos audio para que pueda hacerlo. O puede levantar la mano, como quieran. ¿Alguna pregunta? No, aquí no hay ninguna, Juan. Sí, acá tenemos una. Ahí hay una, Muñoz ahí hay una. Ángel Muñoz. Te escuchamos, Ángel. Hola Silvio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en la charla de Pablo Valdés hablaba de una situación muy similar a la que estás comentando, pero siempre he tenido esa inquietud desde el lado, por ejemplo, cuando eres asistente, tienes menos tiempo para realizar este tipo de actividades que tú estás mencionando, porque termina el partido, ya te pones a pensar en otro partido y estás siempre con la maquinita funcionando. No sé si quizás no va muy ligado a lo que estás presentando, pero ¿tienes alguna técnica cuando estás, no sé, en torneos que son más seguidos, o en la misma rutina cuando te toca jugar de visita, por ejemplo, en la liga, que son salidas largas? ¿Rutina como para qué me decís? Para lo que estaba diciendo, para despejar un poquito para sí. cambiar el switch a la maquinita. Sí, sí. Bueno, mirá, es muy interesante esto que decís, porque yo lo que aprendí los últimos años es digamos, es esto de entrar y salir, ¿no? Entrar y salir. Hay que saber entrar y salir. Es decir, nosotros tenemos un tiempo para analizar el rival, tenemos un tiempo para la toma de decisiones, tenemos un tiempo para entrenar, tenemos un tiempo para la mañana del partido y tenemos un tiempo para ir al partido y enfocarnos. Eso es al máximo, sin ninguna duda. Todo lo otro, a mí me gusta leer desde otra cosa, me gusta ponerme a ver un documental, me gusta ir a correr, como te decía, es decir, eso es salir, yo le llamo salir. Ocupo la cabeza en otra cosa, ¿me explico? O sea, por ejemplo, ir a buscar a mis hijos al colegio, para ponerte un caso, y tomarme el tiempo. Yo sé que a la noche tengo el partido, pero yo estoy saliendo de ahí, yo me doy cuenta que pienso mucho menos en el partido, que estoy ocupándome con otras cosas, y que no llego como súper atorado a ese momento, ¿me explico? Entonces, cada uno tiene que realizar, me parece, en función de lo que le gusta, eso, de entrar y salir, y permitirse irse para otro lado, porque lo que uno está haciendo es irse para volver y funcionar más oxigenado. No, digamos, yo creo que hay que estar 24/24, ¿no? Pero ese 24/24 incluye, por ejemplo, seguir una serie de esta de Netflix. Eso también me hace bien como entrenador a mí. O leer algo que no tenga que ver con el básquet, que tenga que ver con... yo ahora, por ejemplo, en la pandemia seguí todo el Imperio Romano, el Imperio Otomano, y ahora estoy con Marco Polo, ¿no? Y a mí me permite hablar de cultura general de otra manera. Hoy estoy parado en un lugar que antes, la verdad, no le había prestado atención. ¿Me entendés? Entonces, pero eso es salir, y vuelvo. Ahora pero capaz que estoy mirando una serie y hay un mensaje, y tengo claro que dentro de 2 horas tengo que preparar una charla o preparar algo. ¿Me entendés a dónde voy? Es un poco, no sé si te contesté, pero
pero como que usar eso, entrar y salir, me parece. Bien. Perfecto. Y hay una pregunta ahí también, Juan. Hay una pregunta de Nelson Gordillo Cáceres. Nelson, ¿te escuchamos? No se le escucha el audio, me parece. Nelson, habilita el micrófono y ya puedes preguntar, ¿sí? No, no puede. Si querés, escribila en el chat y se la transmitimos a Silvio. Dale, sigo con otra y ahí después leemos la pregunta, ¿no? Sí, ¿Te sí. parece? Bien. Bueno, Dale, hacemos así, sí. ahí mirá, ahí seguimos. Otro punto muy importante es el tema del coaching y el liderazgo, ¿no? O la PNL. Entender que si nosotros tenemos claro el concepto de inteligencia emocional y empezamos a estudiar sobre eso, tenemos una ventaja muy, muy grande, ¿no? En el coaching, que es lo que yo por lo menos he estudiado todo este último año que estuve libre, uno aprende todo esto de la coherencia ontológica, de tomar cuidado con los gestos, entiende esto de tener una escucha activa, quitar la escucha previa, o sea, no tener que ir con un prejuicio a una reunión con el equipo o con el jugador, sino tomar esa escucha realmente comprometida. Uno aprende a crear contexto. A mí me sirvió un montón. Me empecé a ver desde otro observador. Tomé un ejemplo que me encantó, que tiene que ver con que si a nosotros, que somos entrenadores, nos preguntan cuántos colores de blanco podemos distinguir, nosotros con toda seguridad podríamos decir que entre 3, 4, 5 colores de blanco, tipos de blanco distintos podemos ver, ¿no? Bueno, cuando estudié que los esquimales tienen 16 colores distintos de blanco, te das cuenta de que cualquier cosa que uno dice depende del observador que lo ve. Porque si nosotros estamos hablando que nos gustan los días de sol, al que vive en el campo y está con tremendo momento de sequía, no le hace ninguna gracia. Y si por el contrario hablamos de que nos gustan los días de lluvia, el que está pasando un mal momento por el tema de inundaciones le pasaría lo mismo. Es decir, cada cosa que nosotros decimos y hacemos depende del observador que somos. A mí me parece que uno como jugador está haciendo tal o cual cosa. Ahora, ¿cómo lo ve él? ¿Qué opina él de eso? Y eso me parece que es importantísimo trasladarlo al diseño de futuro, a poder tener relaciones para potenciar. A mí el coaching me parece que hoy en día es elemental para poder interpretar mejor al otro observador que es el jugador. Si no, entramos en un sistema de liderazgo que ya está cada vez quedando de lado, ¿no? Que es el tema del conductivismo, de esto de poder, digamos, me tienen que obedecer, y ya no es más, yo tengo que convencer, yo tengo que generar un liderazgo transformacional. Mi liderazgo tiene que inspirar a que los jugadores hagan las cosas de tal manera, y tengo que tener esa escucha activa para empatizar. Entonces, también creo que el coach del futuro no puede pasar por alto todos estos temas, porque si bien algo a veces es natural, y hay gente que es básicamente muy sociable, muy tranquila, muy de diferentes características, para las personas como me pasó a mí, que soy más bien sanguíneo, que heredé, digamos, toda esta cuestión de ser impulsivo y soy muy competitivo, la verdad me llegó por lo menos 10 años tarde el coach. Yo siento que es algo que te mejora en tu formación sin ninguna duda. Si, como habla la PNL, que estoy empezando a estudiar algunas cosas, si uno tiene un lenguaje, una comunicación con un jugador y alcanza lo visual, ok, está muy interesante porque ese jugador lo recibe de esa manera. Con otro tiene que ser lo auditivo, porque tiene que escucharme para que me interpretarme. A uno con una seña me alcanza, a otro si no me escucha, y el otro también tiene que ser kinéstico, tiene que ser, yo lo tengo que ir a abrazar, y lo tengo que empezar a contar y ser poderoso con él.
los que me conocen, tenía un equipo 4 años en Lanús. Nos tocó con un equipo emergente, ¿no? Como era Lanús, jugar la final de la Liga y la final de la Liga de las Américas, quedamos subcampeón de los dos, pero fue muy interesante para mí porque yo tenía a Nicolás Laprovítola y a Adrián Bocchia, 2 jugadores totalmente distintos en cuanto a su personalidad. A uno le tenía que decir las cosas de una manera y al otro de la otra. O sea, que yo con Nicolás tenía que pensar en decirle, no me gusta cómo estás defendiendo, pero vos sos un crack. Vos sos un crack. Ponete fuerte en estas 2 defensas porque te están atacando, pero aparte no te pueden defender. Yo necesito en cancha. Entonces le hablaba de esa manera. Aprendí a hablarle de esa manera. Y a Bocchia capaz que lo insultaba en 5 idiomas y sé que sacaba lo mejor. Es más, él estaba esperando que yo en un momento lo levante en peso para reaccionar. Entonces, este es un arte que nosotros tenemos que empezar a generar todas estas habilidades blandas para poder ser mejor. Voy a otro más. Para mí los entrenadores modernos no pueden no saber editar, no pueden saber, o sea, conocer programas de edición, software que tengan que ver con, por ejemplo, Sideline, con lo que tenga que ver con Sport Code, con Hudl, con Movie Maker, con Final Cut, no sé, todo lo que ustedes quieran. Hay miles. No se puede saber editar. También el entrenador no puede estar todo el tiempo delegando y pidiendo la tarea a los asistentes. Para mí, salvo que tengas como pasa en la selección, que nosotros en la selección somos 4 asistentes. Entonces Sergio lo único que hace es delegarnos y pedir trabajo. En un club eso no pasa, entonces nosotros tenemos que saber que en algún momento tenemos que echar mano a saber editar, porque los asistentes están preparando el partido, están preparando nuestro trabajo de post-game, y quizás nosotros queremos mostrarle algo al armador del equipo que vemos que puede ser mejor. Y es muy importante en todo esto, el de poder saber editar y poder ver juegos, saber hacer presentaciones que los jugadores puedan verlas, entenderlas. Con la selección, por ejemplo, pusimos, después en otro módulo les voy a mostrar esto, cuando es una charla que tenemos aquí dentro del curso que voy a contar una experiencia de China. Pero nosotros le poníamos un semáforo a los jugadores para que identifiquen rápido en una placa qué queríamos hablar del rival, si era bueno tirando o no, con lanzamientos externos. Entonces, presentaciones prácticas, el lenguaje de los jóvenes, de los millennials hoy es a una palabra, a un emoji muchas veces. Hay que optimizar el tiempo, no se pueden presentar más trabajos. Está comprobado que así como una persona genera un hábito en 21 días, antes teníamos una capacidad de foco y de concentración que superaba la hora, ¿no? Después bajó a 45 minutos. Hoy las charlas TED se hacen en 18 minutos. Está estudiado que ya no entra más, porque la gente hace más cosas en menos tiempo. Entonces hoy hay que armar clips cortos, muchos pero cortos, y optimizar el tiempo y ser muy, muy eficiente en esto de qué voy a mostrar, qué dato quiero, porque hay una imagen que reemplaza todo un concepto. Entonces, si yo pongo 3 imágenes buenas, punto, ya el jugador me entendió. Ellos viven, pensás que hoy tenemos aplicaciones que nos permiten cambiar y nos convertimos en una persona 40 años más grande, o al revés, o más pequeño, nos permiten ponernos diferentes pelucas. Hoy tenemos aplicación de todo tipo, y ahí están los millennials, ahí están las memes de hoy en día, ahí están las fake news, todo esto. Y ellos nacieron en un mundo de redes sociales donde hoy se ve en 30 segundos, 1 minuto, 40 segundos, toda una información que digamos, es desbordante. Entonces, están acostumbrados, nosotros no podemos seguir mostrando videos de 15 minutos de algo que los jugadores, antes de sentarse, ya saben lo que uno le quiere mostrar. Como pasa en la escuela. La educación, digamos, se está replanteando, por eso Finlandia ya tomó vanguardia y hay algunos países más,
Canadá, por ejemplo, algunas cosas, la educación ya está quedando obsoleta en algunos puntos. Porque hay niños que se sientan a escuchar a la maestra y ya saben de lo que le está hablando. Y cuando en un momento no permitían el teléfono en las clases. Hoy el teléfono es nuestra biblioteca. Entonces, atrasamos 3 pueblos si no podemos estar con el teléfono en la clase. O decirle que alguien hoy estudiar lo que significa, por ejemplo, en nuestro país lo que fue las invasiones inglesas y qué pasó con cada uno de los hechos históricos de nuestros próceres, hoy depende de quién cuenta la historia. Pero no nos enseñaron a pensar y a razonar. Y hoy el mundo nos pide que razonemos, que pensemos, porque si tiene que ser algo súper dirigido, nos están reemplazando por robots. Los trabajos de hoy en día tienen robots, entonces nosotros tenemos que tener el conocimiento, pero tenemos que tener el desarrollo del pensamiento táctico mucho más elevado. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo con los jugadores. Lo que la educación todavía está tardando en hacer, nosotros tenemos que ya empezar a hacerlo con los jugadores. Miren esto, ¿no? O sea, miren esto, una imagen que le queramos mostrar. ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan? Piensen, ¿cómo la defenderíamos? Díganme cómo lo hacemos. Vamos a transformar esto, porque quizás ahí está el verdadero éxito de un equipo, ¿no? Continúo. Luego hay un punto que me parece determinante, es que los entrenadores van a ver la placa final. ¿Por qué digo esto? Los entrenadores, además de ser entrenadores, y además de ir a lo que venimos hablando recién, las estadísticas avanzadas, los idiomas, la rutina física, poder tener buen análisis de datos, saber de video, hay algo que es importante, que es empezar a especializarse. Entonces, yo soy un entrenador todo concepto, pero no puedo ser un todólogo. Yo no sé de todo igual. Ejemplo, a mí, sobre todo algunos jugadores que he tenido y alguna de gente con la que he trabajado, todo, ellos me dicen que soy un entrenador que pone mucho foco en la defensa. Bueno, yo durante años le dediqué mucho tiempo a eso. Y no sé si me considero un especialista. Quiero especializarme en eso. Quiero ser bueno en eso. Y no soy tan bueno en otros puntos. Soy un entrenador, digamos, global, pero no soy un todólogo. Entonces, y lo mismo pasa con si uno puede ser un especialista de situaciones especiales o puede ser un entrenador que su fuerte está pensando en la enseñanza, lo que los americanos llaman en la NBA el player development, ¿no? Es el coach de player development. Me parece que identificar qué es lo que más nos gusta a nosotros y poder ser un entrenador que quizás yo tenga que ser un entrenador de skills y no tomar equipo, no tener equipo a cargo. Yo quiero estar en un proyecto de formación donde yo pueda mejorar a los jugadores. No tengo categoría a cargo. Uno me dice, bueno, pero eso no existe. Está bien. Yo estoy hablando de acá a un mediano y largo plazo. Me parece que eso se va a imponer. En nuestro país, en nuestra Liga Nacional, hace muchos años no viajaba el preparador físico. Y hoy el que no tiene preparador físico da una ventaja enorme. Digamos, todo llega. Entonces me parece que identificar a nosotros qué nos gusta, qué nos hace bien, qué nos potencia, donde creo que puedo realmente dar un aporte y especializarme en eso, y estudiar y hacer un seguimiento de esas situaciones, y bueno, y por supuesto en un momento poder trabajar como el head coach, y en un momento tendré que pensar en trabajar desde otro lugar, y tengo que estar preparado. Creo muy importante que nosotros tenemos que ir buscando especialistas, porque yo tengo que formar ahora, por ejemplo, un cuerpo técnico, y me llevo un especialista. Mi primer asistente, que ya trabajé con él en Anunci, en Kimsa, es un especialista. Es un entrenador joven que ya sabe idioma, edita, digamos, tiene todos estos programas, todo en la cabeza, sabe estadística avanzada, y además le gusta mucho más todo lo que tenga que ver con la parte ofensiva, de situaciones especiales, situaciones que él conoce y desmenuza de la liga, de todos lados. O sea que yo tengo que sacar lo mejor de él ahí, y es digamos, un espacio donde quiero que él se siga desarrollando. Y entonces yo como me gusta más la defensa, él me está complementando. Algo de eso me dijo Sergio Hernández el día que me convocó. Yo no sé si estaba muy en sus cabales, ¿no? Bueno, seguimos.
Esto es lo que les decía en un momento, ¿no? De lo que tiene que ver con la tecnología. Y ahí les pongo algunos programas, hay muchos más. Pero, pero ¿hacia dónde va, no? ¿Qué es lo que viene nuevo? ¿Qué viene nuevo? ¿Hacia dónde apunta la innovación? ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros estamos en una autopista de dos manos, donde, como toda persona prudente, nos gusta ir, digamos, a una buena velocidad, pero cuando está vacía la ruta nos ponemos en la mano derecha, que es la mano lenta. Dejamos la tranquilidad del canal rápido, libre, para que todo el mundo pase, ¿no? Es distinto, por lo menos en Argentina es diferente a Alemania. Alemania tiene una particularidad que es al revés. Si uno va por la mano lenta y pone la luz de giro para pasarse a la mano rápida, el que viene a la mano rápida tiene que frenar. En nuestro país es al revés la regla y digamos, uno puede poner el giro, tiene que dejar que todos pasen. Lo que quería ponerle como analogía es, si nosotros vamos en la mano lenta, el mundo va a mano rápida. Entonces ya no se trata de toda velocidad, pero se trata de que en algún momento sí hay que pasar a ese canal y después volver, pero no se puede estar siempre yendo a una velocidad normal, porque cuando queremos el teléfono 7, hoy Apple ya tiene el 12 de iPhone para poner y lo mismo pasa con Samsung y cada uno, ¿no? Cuando queremos algo, ya quedó viejo. Y esto en cuanto a la parte de tecnología y electrodoméstico y todo esto, pero pasa lo mismo con el tema si vos te doy Second Spectrum, por ejemplo, Second Spectrum mide, tiene estadísticas donde, por ejemplo, este Marcus Smart, que está jugando un partido impresionante ahora que está ganando Boston, si está defendido a 20 centímetros lleva una estadística, y si está defendido a 30 centímetros lleva otra, y si está defendido a 1 metro lleva otra. Miren el mundo hacia dónde va, ¿no? Entonces, en función de si él juega un día lunes, no es lo mismo que si juega un día martes, o si juega un día domingo. O si juega un partido después de un día de descanso, o si juega un partido de 10 seguidos, o si juega un partido con 4 días de descanso, no es lo mismo. Entonces nosotros, como cuando fuimos al centro de entrenamiento en Japón, y veíamos que había un robot que era un robot pequeño, que era una cámara, que iba filmando todo. Yo siento que nosotros tenemos que saber qué pasa. Claro, ahí viene un programa que es de Hudl y Sport Code que vale $50.000, no lo podemos tener. Pero yo tengo que saber de qué trata. Y hoy entrando a un tutorial y entrando un poco a conocer y a investigar y pregunto, ya empiezo a familiarizarme. El día que yo acceda a trabajar en un equipo, en una selección, en un lugar donde se puede llegar a tener alguno de estos programas, yo ya estoy más cerca, porque me fui pasando a la mano rápida, volví, me fui pasando y no estoy desconectado del mundo. Yo siento que tenemos que pensar en eso, digamos, lo nuevo no nos tiene que parecer tan nuevo, porque si no, ¿saben lo que tenemos para también dar a donde quiero llegar? El lenguaje que utilizamos con los jugadores son los primeros que se dan cuenta si nosotros estamos a la vanguardia o no. Y si nosotros le hablamos de que cuando éramos jóvenes trabajábamos con el VHS, la mayoría de los millennials no lo conoce. Entonces nos miran como diciendo, no me interesa lo que estás hablando, te quedaste colgado en el pasado. Nosotros tenemos que soltar el pasado, eso es coaching también, soltar el error, en este caso soltar el pasado, y entender que tenemos que ponernos en ese mismo lenguaje, en esa misma dinámica, que tenemos que saber cómo piensan, qué es lo que quieren, y nada mejor que esto de ponernos que, por ejemplo, hoy, las selecciones de fútbol de Bélgica y Alemania trabajan con la realidad virtual aumentada. Entonces ya los jugadores ni siquiera ven el partido, perdón, el editado de un partido, como se veía en un momento de más de 1 hora, después empezamos a mostrarle 15, 20 minutos, ahora yo estoy ya trabajando con clips de 3 o 4 minutos hace varios años, o hasta de 40 segundos, y ellos lo que hacen es darle el casco que se ponen, de los que usan realidad virtual, y el jugador ve como jugando en el 2K, no sé, en el FIFA, todos estos juegos que tienen ahora, y se ve él desde distintos ángulos
cómo fue su propio partido, en un compacto que no dura más de 4 minutos. Estoy hablando que el fútbol dura 90, que un jugador la tiene en el pie 1 minuto, ¿no? Que corre más de 11 kilómetros y que le preparan un clip de todo su partido de diferentes ángulos, viéndose como en realidad virtual. O sea, se ve desde adentro el tipo. El partido son sus ojos. Y nosotros tenemos que saber. Yo intenté, cuando estaba en Santiago del Estero, con un diseñador y con un analista de estos de computación y todo, que para que ver si me podían preparar algún software de esto. O sea, estamos lejísimos, hay una inversión que hoy no tenemos, pero fíjense dónde va el mundo. Bueno, sigo y termino con esto. En líneas generales pienso que el coach del futuro tiene que ser un coach que mentalmente esté 24/24. El 24 incluye esto que hablaba en un momento en la pregunta, hay que entrar y salir, hay que irse a otros lugares, hay que tener cultura general, hay que tener también formación de diferentes temas que no tengan que ver solo con el básquetbol. La capacitación es constante, uno no puede parar, no puedo parar. Si quiero quedarme como se jugaba hace un tiempo, hoy estoy llegando tarde a la película, y me parece que eso es parte de lo que tiene que ver con el liderar, ¿no? Yo necesito liderar a partir del ejemplo, con conocimiento, y poder inspirar a los coaches, a los que trabajan conmigo. Ok, necesito que sepan que yo estoy, desde que me levanto hasta que me voy a acostar, incluso mis horas de sueño profundo tienen que ver con mi actividad. Porque yo no sé si como coach, en mi carrera, ustedes son algunos entrenadores jóvenes, otros tienen los mismos años que yo, otros son más grandes, pero especialmente para los jóvenes, digo esto, entrenadores que entrenadoras que puedan tener 25, 30 años, les quedan más de 30 años por delante de carrera, más. Ustedes no saben si van a ser siempre head coach, o van a ser asistentes, o van a ser entrenadores de skills, o van a ser un especialista. No sabemos dónde va el mundo en los próximos años. Si hay que entrenar jugadores como nos contaba Prigioni, que el coach de Player Development es el que hace el seguimiento hasta del tiempo que corren, ¿no? Pensemos que los jugadores en la NBA corren más de 6 kilómetros el promedio, en FIBA están entre 4.5 y 5 kilómetros por partido. El jugador que no hizo ese player load, que es la cantidad de saltos y acciones de esfuerzo que hace un jugador, que está con el seguimiento de GPS, el que no alcanza eso tiene que seguir entrenando. Entonces ese coach es el que se dedica siempre a tener nivelado a todos, recupera a uno y levanta al otro para que el próximo partido, o quizás tenga que ser un analista de datos. A mí me tocó enfrentar en la Copa Stankovic en China al coach de Nigeria, que después fue el mismo equipo que jugó los Juegos Olímpicos de Río, y el coach, no recuerdo el nombre ahora, un coach más bien bajo, blanco, era el analista de video de San Antonio Spurs, que tenía a cargo 6 personas, y bueno, y le salió la oportunidad de trabajar a Nigeria y se fue. Quiero decir, uno nunca sabe en este mundo hacia dónde pueda ir la carrera, y está en nosotros quedarme con algo que apenas sé, hasta ahí voy, o multiplicarme y ser oferta, que es algo que también entiendo tiene el coaching, ser oferta. Nosotros necesitamos ser oferta. Cuando alguien nos viene a proponer algo, ¿tenés esto? Sí, sé. ¿Pero sabés hacer esto? Sí, también lo sé. Y lo que no sé lo tengo que empezar a estudiar. Y bueno, es un poco que yo les quería contar en esta mirada de hacia dónde apunta hoy el coach. O sea, Escola, digo Luis porque para mí es el jugador más importante de la historia FIBA de los últimos 50 años, y una mente prodigiosa, de avanzada. Por ejemplo, ¿no? Para que ustedes tengan una idea. Él es un entrenador que te dice hoy, los entrenadores que arman, digamos, que planifican y generan un entrenamiento y se quedan en el medio de la cancha, reuniendo el equipo empieza a trabajar y se quedan hablando entre ellos, no va más. El entrenador, yo empecé a agregar cosas, el entrenador
mate, en Argentina tomamos mucho mate, como en Uruguay y en algún lugar más, que toma mate en el entrenamiento no existe más. El entrenador que se apoya en un escritorio mientras está corriendo el equipo, no va más. No va más el sedentarismo en el entrenador. Por supuesto no va más entonces el no mostrar los ejercicios, no va más el no multiplicarse en la tarea. Hacia eso es donde va. Yo digo esto como una opinión. Cada uno de ustedes puede hacer lo que quiere, puede ponerse en lo tradicional y creer que la ventaja la tienen en el conocimiento y en la banca. Bueno, también se las recomiendo, hay una editorial que salió en el diario, acá en el periódico La Nación, que habla del Yo Robot, se llama, ¿no? De hace poco, que es un poco lo que la Premier League habla del RoboCoach. O sea, nosotros estamos en una carrera, perdón, termino con esto y vamos a preguntas si necesitan. Vamos a una carrera donde nuestra tarea, todólogo, va a quedar relegada. Nos van a reemplazar las máquinas, nos van a reemplazar los software, nos van a dar un montón de decisiones donde nosotros ni siquiera vamos a tener tanta incidencia en decir, bueno, cambio a este jugador por otro, porque las probabilidades van a ser 100-1 con la inteligencia artificial. Yo tengo que poner al base sustituto por el base titular, pero resulta que los datos que voy a tener en el momento del juego me va a decir que no, que está mal. Entonces, ¿pero qué pasa? Después lo van a tener las gerencias, y después lo van a tener los directivos, los que los contratan. Entonces uno dice, usted se equivocó, porque todo está tan estudiado y todo tan multiplicado que... Entonces, ¿dónde va a estar nuestra capacidad? Tenemos que reinventarnos. Tenemos que ser especialistas para entrenar y desarrollar jugadores, tenemos que ser especialistas para unas funciones, pero piensen que hoy, ¿a quién le puede sorprender que tengamos un software en la tablet, en el iPad, y que nosotros pongamos una aplicación y tengamos que en una tecla 250 formaciones para los últimos segundos en una situación especial? A mí me pasó eso ya en el Mundial, de tener un backup de información metida en la computadora, y como tengo el programa el Siri, que es los que tienen iPhone y Apple ya lo saben, y vos hablás y desde la comunicación, porque le poníamos colores, yo llevé 60 y tantas situaciones especiales, ¿no? Por supuesto Sergio las sabía, algunas ni las mostró, ni las vio, porque él lo que me decía, tenés armadas, después empezamos a ver. Ahora, seleccioné 8 de las 60 y pico, iba teniendo esas 8, y por número le ponía rojo, o algunas hasta le pusimos nombre de jugadores. Olynyk, por ejemplo, que ahora estaba jugando con Miami Heat. Olynyk es una acción que nosotros teníamos. ¿Y cuánto va a tardar eso? En 3 o 4 años. Va a pasar. Lo vamos a tener, las pizarras van a ser, ya son iPad. Entonces vos con la boca le vamos a hacer un dictado. Le vamos a decir a los jugadores, miren acá, y le vamos a gritar, y se va a poner solo la imagen. Bueno, esto es un poco lo que yo los quería hacer pensar hacia dónde tenemos que apuntar, a ver qué les parece y contestan una pregunta, si es que hay tiempo, Juan Pablo, yo no sé si estoy pasado de tiempo. Silvio, excelente la disertación, muy interesante. Sí, hay tiempo y seguramente va a haber preguntas, así que le quiera consultar. Ahí está Carlos Zúñiga de Chile. Bueno, coach, muy... Sí, Carlos. Habla, Carlos, ¿cómo estás? A ver. Sí, ahí sí, disculpen. Muy interesante su charla, coach. Mi pregunta es la siguiente. El entrenador autoritario, que su palabra es ley, es el que tú crees que va en extinción a futuro. Es decir, coach como Obradovic, Jasikevičius, que los caga a pedos continuamente a los jugadores, como dicen ustedes, ya no irían más en un futuro. ¿O se podría hacer una mezcla entre un entrenador autoritario y también un entrenador que logre convencer? Mirá, te quiero ver si te puedo ser claro en la respuesta. Yo creo que igual, cada equipo o cada grupo es distinto a otro. Quizás hay un grupo que necesite ese tipo de liderazgo. Yo también vi lo mismo el otro día, por ejemplo, a Jasikevičius, justo una corrección con Bolmaro, que es uno de los argentinos. Y
y también muchas veces para cuando alguno dice no, porque el exjugador conoce, porque tiene vestuario, ya conoce el exjugador conoce al jugador, sabe cómo tratarlo, esa regla es así que la rompe, ¿no? O sea, por lo que estamos viendo, él tiene una forma de liderar, ni bien ni mal. Nosotros podemos tener una opinión, pero el que por algo está donde está el tipo y es uno de los mejores entrenadores del mundo. Entonces, ¿qué quiero decir? Cada caso me parece reviste un análisis y nosotros podemos tener un eje a donde enfocarnos, pero en mi opinión, y te hablo por experiencia propia, una cosa es estar en el Barcelona, donde vos tenés 12, 14 jugadores profesionales, y cuando alguno no cumple algunos requisitos en una mega organización, se corre y viene otro. Y otra cosa es lo que nos puede pasar nosotros trabajando, como trabajamos en Sudamérica o América Latina, donde tenemos que lograr que ese jugador bueno no se vaya, no se enoje, y tener el mejor resultado. Entonces me parece que hay mucho como dice un entrenador amigo mío, que es el tema de la mano izquierda, ¿no? Hay mucha mano izquierda acá, hay mucho de interpretar, de tener paciencia, de saber escuchar. Yo creo que el sistema, al menos en nuestro país, y viendo los jugadores el comportamiento que tienen, como a nivel autoritario, chocamos más de lo que generamos. Yo estoy queriendo cambiar eso y para adentro, ¿no? Interiormente. Ok, coach, gracias. Por favor. Bien, Nelson Gordillo, te escuchamos. ¿Me escucha? Sí. Ok. Buenas noches, profesor. Excelente. Tengo la pregunta que iba a hacer anteriormente, era la siguiente. Cuando usted habló con respecto a eso de despejar la mente, hacer el tipo de actividades, ejercicios, etcétera, ¿considera que hacer ese tipo de actividades con los mismos jugadores sumaría, sería un plus para la química del equipo? A ver, no te entendí bien la pregunta. Si... Cuando usted habló de las actividades de dispersamiento, Sí, sí. Yo sé que sería algo como que muy personal, pero ¿usted cree que hacer este tipo de actividades con los mismos jugadores Sí, sumaría como para la química del equipo? sí, definitivamente. Porque ¿sabés qué tiene? Mirá, ahí está muy buena la pregunta porque yo decía esto, Gordillo, antes. Yo le decía a los jugadores, tienen que estar enfocados 24 horas porque son profesionales, porque tenía ese tipo de mensaje. Resulta que me di cuenta con los últimos años que yo quiero que el jugador esté enfocado en lo que uno le está pidiendo, cuándo entrena y cuándo juega. Después no me importa más su vida privada. Porque hay alguno que le gusta irse a caminar, otro que le gusta escuchar música, otro mirar la computadora y otro estar con la mujer o con más de una mujer. No sé, es un problema de cada uno de ellos. Claro, yo no tengo que meterme. No, nosotros, a ver, los clubes deberían tener gerencias y los gerentes deberían tener junto con el club, no el entrenador, un reglamento interno que no tiene que ver con un reglamento de limitarte en cosas que son... Pero Pat Riley con los Miami Heat, que ahora están ahí, que tienen reglamento durísimo, ¿no? Porque, y Bielsa, por ejemplo, que todos ustedes lo conocen, no pone reglamento. Entonces, digamos, pero tiene que haber reglas de convivencia generales. Por ejemplo, es muy común en muchos equipos que los jugadores no pueden hacer deportes paralelos a mientras están jugando. Y mucho menos deporte de alto riesgo. Es una regla. La tiene que poner el club, no el entrenador. Ahora, yo no digo que se vayan a andar a caballo o que tienen una moto. Pero si ese jugador quiere, no sé, no se me viene a la mente, hacer una actividad extra y todo, le hace muy bien, yo comparto. No tienen que estar las 24 horas, porque les puede pasar lo mismo que a nosotros. Pueden salir para después entrar con más ganas. Así que lo veo bien, la pregunta está bien y yo creo que tu equipo, a ver, en la selección Sergio Hernández le ha dado muchas, pero muchas veces, nosotros entrenamos el turno integrado, que son 4/5 horas, los asistentes estamos 6 horas ahí. Vamos a las 8 de la mañana y terminamos 2 de la tarde. Y los jugadores están en ese rango de 4:30, 5, ok. Nosotros seguimos y ahora los jugadores terminan, almuerzan, descansan y quizás van a cenar temprano en otro lugar. Nosotros no, está bien, ya los conocemos, ¿no? Pero digamos, o van a ver una obra de teatro, o
y si está bueno, porque tienen que tener una vida social. Eso está bueno. Gracias, Nelson. Gracias a ustedes también. No, por favor. Ray Hernández, te escuchamos. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Buenas noches, coach. Saludos desde Venezuela, un gusto. Excelente Gracias, ponencia. Mi pregunta es la siguiente. Respecto al tema de los entrenadores jóvenes que usted comenta, ¿le otorgaría usted una categoría mini básquet o micro a un entrenador joven o dejaría que el entrenador joven sea su asistente y usted sea el mentor de esas categorías menores? Para que se escuchó mal la última parte. ¿Me repetís? ¿Sería usted el entrenador de las categorías menores y el entrenador joven, el asistente, o al contrario? No, me parece que en eso no hay una fórmula, ¿no? Porque hay entrenadores, digamos, ya con una muy buena trayectoria que han sabido correrse y ponerse como asistente y convertirse un poco en el mentor de ese entrenador joven y darle el espacio para acompañarlo. Yo creo que no hay una fórmula, yo creo que ahí cada caso, en cada academia, en cada club, en cada escuela, es muy particular. Agradecido, coach. Por favor. Gracias, Ray. Bueno, ¿alguna pregunta más? Una última pregunta, o preguntas más, y ya lo despedimos a Silvio. ¿Preguntas? No estoy viendo ninguna mano. Te podría preguntar una, Silvio, nomás, que bueno, que por ahí tiene un poco de relación con lo que dijeron recién. En estos tiempos, por ejemplo, bueno, acá en Bahía, ahora que empezamos a entrenar y algunos clubes estamos con 4, 6, más no, si por ejemplo con esto de la tecnología, de cómo amigarse, ¿sí? ¿Cómo lo podríamos llevar a la hora de entrenar? A ver, por ejemplo, desde mostrarle, ya sea en un televisor o en una compu, en una tablet, algún video sobre alguna habilidad, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces lo he hablado con Mariano Sánchez y digo, a ver, Mariano, le digo, no todos nos podemos mover como vos, le digo, entonces, si yo lo hago, capaz que me rompo, capaz que me desgarro, o capaz que el chico no comprende bien el mensaje, entonces le digo, a ver, pará, le digo, capaz que usando la herramienta de un video y amigándome con la tecnología, capaz que al chico le puede servir, y más en estos tiempos donde se va a entrenar mucho individual. Así que bueno, era más que nada para preguntarte vos cómo lo podrías llevar a un entrenamiento toda esta tecnología, videos, una habilidad, un ejercicio, etcétera. Sí, mirá, Renzo, está muy bueno esto. Vos hoy tenés, por ejemplo, ya el teléfono es una herramienta tecnológica, donde vos te permite entre foto, editar la foto, filmar los videos, editar un video, bueno, hacer correcciones, hacer el disparador. Vos tenés ahí ya una agregado. Yo lo mostré por ahí, hice el tema de una oficina móvil también para llevar ahí la tele mientras filmo todas las prácticas y poder ver esto. Hay aplicaciones que tenés hoy desde la tablet o el teléfono que también los jugadores empiezan para hacer el manejo de balón, para home court, para tirar, digamos. Para mí ahí están cada uno, ver qué herramientas tiene, cómo puede llegar a ellas, porque hablemos que también son cosas que no está al alcance de todo el mundo en cuanto a lo económico, pero intentar lo que tenga a mano de acercarlo a eso. Nosotros tenemos que buscar favorecer eso. Incluso muchas veces pasa que hay padres de los chicos, o hay chicos que tienen algunas herramientas que las pueden ofrecer y puede servir. No sé, hay muchos ejemplos, pero yo siento que todo lo que nosotros podamos hacer desde la tecnología hacia el chico es aumentar con el entrenamiento visual lo que a veces no nos alcanza el tiempo físico para trabajar. Eso es lo que me parece que hay que tratar de complementar. No sé si te respondí ahí. Sí, espectacular, Silvio, gracias. Bien, la última pregunta de Mario Tapia. Pregunta si el scouting gana partidos. No, el partido lo ganan los jugadores. El otro día hablaba en una charla donde me decían, ¿es verdad que el partido lo ganan los jugadores y lo pierden los entrenadores? Sí, a mí me gusta repetir esa frase y todo, pero la verdad tampoco.
O sea, los partidos ganan los jugadores, pero no los perdemos nosotros solos, porque somos un equipo para una cosa y para otra no, ¿viste? O sea, no hay que poner una falsa modestia Yo creo que el scouting colabora a la toma de decisiones en un montón de cosas, pero pasar por alto que nosotros tenemos que darle, digamos, una indicación que creemos oportuna, consensuada con el jugador, y que si sale es mérito mío, eso es como mirá, termino con este ejemplo, ¿no? El entrenador que muchas veces dice, ¿viste ese jugador? Ese lo hice yo, ¿eh? ¿Viste ese jugador? Ese lo hice yo. Y nosotros, en los últimos, cada uno de ustedes, en los últimos 5 años, quizás tuvo 60 jugadores. Y si ese, el que hablamos, el famoso, lo hice yo, los otros 59 no sé dónde están, con lo cual es muy malo nuestro trabajo. Cuando nosotros decimos que a ese lo hicimos, o cuando esa jugada que yo le di, con esa ganamos, es una pavada, porque no contamos las 40 que perdimos. Para mí, nada es más importante que los jugadores. Los jugadores son los que ponen el cuerpo, que tienen que pensar que se pelearon en la casa con la mujer, que no comen, no les pagan algo, y te vienen a defender los intereses igual, y solo que meten el canasto o lo evitan. Nada va a reemplazar nunca eso. Por supuesto que si están bien apoyados con un entrenamiento, con una buena conducción, todo siempre es mejor. Pero bueno, creo que eso es lo más importante. Silvio, bueno, excelente la charla, hay algunos comentarios, todos piensan lo mismo que yo, así que te agradecemos mucho que hayas participado con nosotros, un lujo. Exactamente hace un año estabas en China ganando la medalla de plata y hoy te tenemos con nosotros compartiendo esta charla, así que un verdadero lujo y te agradecemos, tanto Renzo como Marcelo, Daniel y yo, y todos los participantes. Bueno, primero muchas gracias a ustedes, muchas gracias por todo lo que están haciendo, la verdad que el curso la rompe. Pienso que lo más importante en todo esto es que nosotros podamos compartir el conocimiento y que tomen de lo que les mostré recién, no una verdad, sino una opinión de lo que uno va tratando de transmitir como experiencia, pero seguramente pueda yo escuchar algunas cosas que ustedes me dicen y cambiar algo de lo que hablé recién, porque todo es dinámico y estamos todo el tiempo aprendiendo. Así que muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, Silvio. Un abrazo. Cuídate. Gracias.